Cuando Sofía anunció su compromiso con Jason, sus padres vivieron un torbellino de emociones. Por un lado, había felicidad pura. Ella, su hija, finalmente daba un paso importante hacia su independencia, hacia esa vida que siempre imaginaron para ella. Pero en el fondo, también había miedo y cierta tristeza sutil, como si por un segundo todo cambiara, y ellos poco pudieran hacer. Sophie, después de todo, era la niña que había criado con tanto cuidado, y la idea de verla formar un hogar con alguien, más especialmente con alguien como Jason, con quien no habían tenido muchas oportunidades para conocer a fondo, ponía a prueba ese amor protector. La casa que ella y Jason estaban considerando era sencilla, una especie de proyecto que, según Sophie, iba a ser el hogar donde empezarían sus sueños conjuntos. Sus padres estaban dispuestos a acompañarla, ayudarla en lo que fuera necesario, sin imaginar lo que ese día les tenía reservado. La visita a esa casa parecía al principio algo alegre y lleno de expectativa, pero todo se convirtió en un escenario inesperado en cuanto llegó la familia de Jason. No era solo una reunión para ver una propiedad. Era un evento donde las tensiones empezaron a crecer junto con los consejos, opiniones y críticas no solicitadas. Los padres de Jason tenían ideas muy firmes sobre cómo debía ser la casa, cómo debían arreglarla, cómo Sophie y Jason debían manejar cada pequeño detalle. Lo que comenzó como una ayuda terminó siendo una especie de asedio. Sophie, que hasta ese momento había estado tranquila, empezó a sentirse cada vez más aplastada por la presión. Su sonrisa se fue haciendo tensa, y sus padres empezaron a notar que algo no encajaba. Lo que para ellos iba a ser un apoyo, para ella se transformaba en una limitación. La familia de Jason, sin querer, estaba cruzando límites que ni Sophie ni sus padres habían imaginado que serían vulnerados. A medida que la tarde avanzaba, quedó claro que Sophie estaba al borde de un límite personal que no estaba dispuesta a cruzar. Lo que parecía un simple paseo para ver una casa se convirtió en un momento revelador sobre quién realmente gobernaba la relación y las expectativas que estaban pesando sobre ella. Lejos de sentirse pareja igualitaria de Jason, la presencia dominante de su familia convertía sus decisiones en un acto de sumisión. Y eso la molestaba hasta la frustración más profunda. Helena, la madre de Sophie, pudo ver en sus ojos esa contradicción dolorosa, una mezcla entre amor y rabia contenida. Sophie no solo estaba molesta por la invasión de su espacio, sino porque una parte de ella empezaba a preguntarse si la vida que estaba construyendo con Jason era realmente suya o una ilusión fabricada para complacer a otros. La tensión crecía y la idea de que el compromiso no sería solo con Jason, sino con todo lo que él representaba, se hacía más real y menos tolerable. Y entonces, en ese momento exacto, pasó algo inesperado. Sophie, con una fuerza que nadie esperaba porque nadie la había visto tan clara antes, decidió que no iba a seguir con aquello. No era solo que la boda se complicaba, era que había descubierto que aquella unión la estaba atrapando en una red que no quería soltar. Se levantó, dejó la conversación, la casa, las recomendaciones y se alejó. No fue un berrinche ni una reacción explosiva, fue algo calmado, firme y definitivo. Esta decisión sacudió a todos, porque de repente se hizo claro que todo el cuento de hadas que habían estado tejiendo se estaba deshaciendo en ese mismo instante. Sophie no solo estaba dejando a Jason, sino que estaba rompiendo con las presiones, con lo impuesto, con las expectativas. Fue un silencio pesado el que siguió a su salida de la casa. Un silencio que habló más que 1000 palabras. Después de aquel día, la transformación de Sophie comenzó a hacerse evidente. Lo que parecía un desastre, para ella fue la chispa de un renacer. Empezó a buscar su voz,
a redescubrir lo que quería y lo que no, alejada de esa dinámica asfixiante. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en ella más que en las reglas de nadie más. Su crecimiento fue silencioso pero potente. Se hizo independiente, tomó decisiones por sí misma y poco a poco comenzó a construir un espacio propio, no solo físico, sino emocional. Sus padres vieron ese cambio con una mezcla de alivio y orgullo, sabiendo que no fue fácil y que detrás de esa fuerza había mucha lucha interna, mucha noche sin dormir y muchas lágrimas. Pero también, después de la tormenta, Sophie parecía más tranquila consigo misma, descansada en su propia autonomía. La ruptura no pasó sin consecuencias. La familia de Jason no aceptó bien que la historia se contara desde otro punto de vista, y pronto las redes sociales se llenaron de versiones que buscaban culpar a Sophie. De repente, ella se encontró enfrentando una tormenta pública, con acusaciones implícitas y manipulaciones que buscaban manchar su imagen. En medio de eso, encontró apoyo en sus padres, que, más allá de todo, se mantuvieron a su lado, y en un abogado que los ayudó a poner límites precisos a esas agresiones. Fue un momento duro, porque lidiar con personas que antes fueron familia y que ahora jugaban en su contra no era fácil, y mucho menos que la verdad se enfrentara con la presión de los comentarios y la opinión pública. Pero esa experiencia solo le sirvió para reafirmarse, para entender que el poder estaba en tener control sobre su propia historia, no dejarla en manos de otros. Lo que vino después fue un capítulo distinto. Sophie decidió irse a Nueva York, olvidarse un poco de ese mundo pequeño que la había atrapado. Allá, con su esfuerzo y sin la sombra constante de quienes querían dirigir su vida, se estableció como una mujer con metas claras y un camino propio. No fue fácil, pero fue real, tangible. Su trabajo, su independencia, su día a día mostraban una cara diferente de ella, una que nadie podía cuestionar ni manipular. En esa ciudad vibrante, Sophie encontró no solo trabajo, sino una especie de equilibrio que antes le parecía inalcanzable. Lo que más llamó la atención de quienes la conocen es que ya no habla de Jason ni del compromiso fallido con enojo ni tristeza. Lo hace con neutralidad, como si hubiera cerrado un capítulo importante pero que no la define. La Sophie que llegó a Nueva York es diferente y, lo más importante, es completamente ella misma. Lo que más me impacta de todo este relato es justamente eso. Cómo una situación que se veía como un sueño, ese compromiso anunciado como el inicio de algo bueno, se tornó en un peso tan grande que Sophie tuvo que romper para encontrar su libertad. Pero no fue una ruptura explosiva ni dramática al estilo del cine. Fue una decisión profunda, silenciosa, que se sentó en el fondo de su alma y fue escalando hasta quedarse sólida. Y, curiosamente, una vez que esa decisión se tomó, todo lo demás fue como un suspiro. El día en que ella salió de esa casa con la familia de Jason y su compromiso en pausa, nada más volvió a ser igual, pero con una claridad tremenda. Sophie supo que no necesitaba explicaciones ni justificaciones, y, hasta hoy, nadie puede explicar del todo cómo esa convicción caló tan hondo y tan rápido, pero la transformó para siempre sin que fuera necesario añadir una sola palabra más. Después de aquella definitiva decisión de apartarse de Jason y la familia que lo acompañaba, Sophie se encontró en un terreno nuevo, un espacio inexplorado para ella misma. El silencio que siguió a su salida de la casa resonaba dentro de su pecho, un eco que la acompañaría en los días venideros. Aún así, no hubo arrepentimiento, solo una calma profunda que nunca antes había sentido. La noche de aquella ruptura, la conversación con sus padres fue breve pero intensa. Elena y su esposo
La vieron con ojos llenos de un amor incondicional, pero también con la preocupación genuina de alguien que ama sin condiciones. Sophie mostró una fortaleza que ellos apenas comenzaban a comprender, y comprendieron que su hija no volvería atrás, que había encontrado su límite y que ese límite la había hecho libre. Los días posteriores estuvieron repletos de momentos de reflexión. Sophie decidió que necesitaba apartarse de ese entorno sofocante. Empacar fue un acto simbólico y práctico. Cada prenda doblada era una promesa de nuevo comienzo. En varias ocasiones, sus antiguos amigos intentaron contactarla, quienes no entendían bien lo ocurrido. Sin embargo, Sophie guardó para sí la verdad más profunda. No buscaba simpatía ni compasión, solo encontrarse a sí misma sin distracciones. La decisión de mudarse a Nueva York no fue espontánea, sino fruto de noches sin dormir y conversaciones internas que la llevaron a concluir que esa ciudad, con su dinamismo y anonimato, era el lugar donde podía comenzar a escribir una historia nueva, sin etiquetas ni juicios. Al llegar a Nueva York, Sophie sintió un impulso renovador. La ciudad la recibió con su ritmo frenético, sus luces y su multitud, permanente pero lejos del asfixiante control familiar. Al principio, la soledad se hizo presente con fuerza. Los rostros desconocidos y las calles interminables parecían amplificar su aislamiento. Sin embargo, cada día que pasaba, Sophie descubría una versión más auténtica de sí misma. Consiguió un pequeño apartamento en un barrio que vibraba con energía creativa, y poco a poco comenzó a construir una rutina que le permitía respirar de una manera que antes le resultaba imposible. El trabajo en una pequeña editorial fue el puente que Sophie necesitaba para conectar con su pasión por las letras y el aprendizaje continuo. Mientras tanto, en la ciudad donde había quedado atrás su vida anterior, la historia de Sophie circulaba con interpretaciones distorsionadas. La familia de Jason utilizó las redes sociales para difundir una versión incómoda y dolorosa para ella, culpándola por la ruptura y por romper la felicidad de Jason. Sophie, sin embargo, aprendió a no caer en la trampa de la petty exposición mediática. Junto a sus padres y el apoyo de un abogado, implementaron medidas legales para proteger su nombre y su privacidad. Fue un proceso duro. En muchas ocasiones, el juicio público parecía una tortura emocional, pero esta batalla sirvió para que Sophie comprendiera que la verdad no necesita ser demostrada con discursos grandilocuentes, sino con la coherencia de vivir bien a pesar de las sombras que otros intentan proyectar. El proceso de sanación no fue lineal. Los momentos de nostalgia aparecían en sus pensamientos, especialmente en noches solitarias, cuando el frío parecía apoderarse de su corazón. Pero esos instantes también la impulsaban a seguir adelante, a recordar que el amor propio era el cimiento que debía fortalecer para no caer nuevamente en cadenas invisibles. Sophie empezó a rodearse de nuevas amistades, personas que no juzgaban ni imponían, sino que aceptaban su complejidad y belleza. La vida social en Nueva York se convirtió en un reflejo de su nueva identidad, abierta, desafiante, pero también tierna y reflexiva. En ese camino de autodescubrimiento, Sophie no rehusó buscar ayuda profesional. La terapia se transformó en un espacio sagrado donde pudo desentrañar las heridas más profundas y entender cómo las dinámicas familiares habían moldeado no solo su relación pasada, sino también su percepción de sí misma. Con cada sesión, soltó pesos invisibles y aprendió a construir límites saludables, a decir no sin culpa y a buscar su bienestar sin temor al rechazo. Fue un proceso lento, lleno de subidas y bajadas, pero la luz interna que fue recuperando se hizo cada vez más intensa. Mientras su vida tomaba otro rumbo, la relación con sus padres, aunque diferente, se fortalecía.
La distancia física hizo que cada llamada telefónica y cada visita fuera más significativa. Elena y su esposo fueron testigos silenciosos y llenos de orgullo de su evolución. Supieron cuándo ofrecer consejo y cuándo simplemente escuchar. Sophie agradecía esa forma de amor, libre de presiones y llena de respeto. En uno de esos momentos confesó que la ruptura no solo había sido un fin, sino un comienzo, una puerta abierta al verdadero entendimiento de quién era y quién quería ser. La editorial donde trabajaba la inspiró a retomar un antiguo proyecto personal, escribir sus propias vivencias en forma de libro. Ese espacio para contar su historia desde el control de su voz le abrió nuevas posibilidades de expresión y sanación. No aspiraba a inventar un relato heroico, sino a reflejar la complejidad humana de alguien que aprendió a reconocerse a sí misma en medio del caos. A pesar de las dudas y el miedo a exponerse, siguió adelante, convencida de que la autenticidad era el mejor legado que podía dejar, tanto para sí misma como para quienes la leyeran. Con el paso de los meses, Sophie empezó a considerar nuevas relaciones desde un lugar distinto. La experiencia con Jason le enseñó que el amor no debía ser una jaula, sino un vuelo compartido. No buscaba llenar vacíos ni evitar soledades, sino construir conexiones sinceras donde ambas partes respetaran sus historias y libertades. Se permitió conocer gente nueva, salir a lugares diferentes y sentir el cosquilleo de la atracción sin entregarse por completo. Poco a poco, esa cautela se transformó en confianza, y Sophie entendió que estar sola no era sinónimo de estar vacía, sino de estar completa. Un año después de su partida, Sophie tuvo la oportunidad de volver a la ciudad donde había dejado atrás no solo una relación, sino también muchas de sus ilusiones rotas. El regreso fue una mezcla de emociones complejas: nostalgia, miedo, pero también valentía. Reunirse con sus padres, caminar por calles que una vez conoció de memoria y enfrentarse a la historia que había dejado atrás le permitió cerrar ciclos pendientes. La visita a aquella casa donde todo cambió fue ahora un acto de reivindicación personal. Allí estuvo, con la claridad y la paz que solo se tiene cuando se ha conquistado la propia libertad, dejando atrás para siempre las sombras de aquel compromiso que no pudo ser. El regreso a la ciudad natal trajo consigo una mezcla de sensaciones que Sophie no había anticipado con claridad. El aire parecía distinto, cargado de memorias y momentos que ahora parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Caminando por las calles conocidas, la joven sintió que cada paso era una reconciliación con su pasado, con la versión de sí misma que había quedado atrapada en aquel compromiso fallido. En la casa donde todo había cambiado para siempre, Sophie no encontró resentimiento ni tristeza. Solo reconoció la fuerza que le llevó a marcharse y la libertad que ahora disfrutaba. Se detuvo frente a la puerta, respiró profundo y supo que aquella era la línea que separaba el ayer del mañana, un umbral que cruzaba con determinación y una nueva historia por escribir. Durante su estancia, Sophie dedicó largas horas a escribir. En un pequeño café del barrio, con la libreta en mano y la mirada perdida en la gente que pasaba, plasmaba cada pensamiento, cada emoción y cada detalle que había marcado su viaje. La escritura se convirtió en un acto liberador, una forma de reconstruirse desde dentro. Sus textos no buscaban victimizarla ni justificar decisiones, sino entender y compartir la complejidad de su experiencia. La editorial donde había trabajado la apoyó enviándole correos con consejos y palabras de ánimo, recordándole que lo más valioso era la honestidad que transmitía en cada página. Poco a poco, aquella historia personal empezó a tomar forma de algo más universal, un reflejo de personas que luchan por encontrar su propio camino cuando las sombras familiares
amenazan con sofocar sus voces. La relación de Sophie con sus padres cobró una nueva dimensión en esta visita. Elena y su esposo mostraban una alegría serena, fruto de ver a su hija florecer. Las conversaciones que antes giraban en torno a preocupaciones ahora se llenaban de planes, proyectos y sueños. La dinámica familiar cambió, porque ahora Sophie ya no dependía emocionalmente ni buscaba aprobación, sino que encontraba en el amor de sus padres un apoyo auténtico, libre de expectativas que la presionaran. Una noche, mientras cenaban, Elena confesó que siempre temió que la fortaleza de Sophie se escondiera detrás de una fachada de fragilidad, y que aquel viaje de regreso no solo había demostrado lo contrario, sino que la había descubierto más humana y luminosa que nunca. Los días siguientes estuvieron marcados por encuentros inesperados. Algunos viejos amigos de Sophie se acercaron con reparos y curiosidad, buscando entender el silencio y la distancia que ella había impuesto. En esas conversaciones, Sophie mostró su evolución. Hubo momentos de nostalgia compartida, risas por recuerdos pasados y también silencios cómodos, que no exigían explicaciones ni promesas. Este reencuentro le recordó que, aunque ciertos capítulos se cerraran, las conexiones verdaderas podían adaptarse y resistir, siempre que se permitiera una relación basada en la aceptación mutua y el respeto por el crecimiento individual. En medio de la calma, llegó una invitación inesperada, un evento literario organizado por la editorial, donde Sophie sería parte de un panel para hablar sobre mujeres jóvenes que habían encontrado en la escritura una forma de sanar. Aceptar no fue una decisión fácil. Los nervios y el miedo a exponerse nuevamente al juicio público se mezclaban con la emoción. Sin embargo, fue también una oportunidad para enfrentar sus inseguridades y demostrar primero a sí misma que su voz importaba. Preparó su intervención con cuidado, escogiendo fragmentos de su texto que reflejaban no solo las dificultades, sino también la esperanza, el empoderamiento y el amor propio. La experiencia superó sus expectativas. La recepción fue cálida y la conexión con la audiencia profunda. Esa noche, después del evento, Sophie caminó sola por las calles iluminadas de la ciudad, sintiendo por primera vez una paz auténtica. Se dio cuenta de que su historia, aunque marcada por el dolor, era también un testimonio de que las adversidades podían transformarse en fortalezas. Reflexionó sobre el significado del compromiso, ese que había dejado atrás, y entendió que comprometerse consigo misma había sido el acto más valiente y necesario. El vacío que una vez temió ahora estaba lleno de posibilidades, y la idea de construir un futuro sin renunciar a su autonomía despertaba en ella un entusiasmo que no había sentido en años. Entre los planes para el futuro, Sophie decidió que quería volver a involucrarse en proyectos comunitarios, aquella parte de su vida que había quedado olvidada durante la tormenta personal. Contactó a una organización local que apoyaba a mujeres en situaciones de conflicto familiar, algo que resonaba profundamente con su experiencia. Quería dar voz y fuerza a quienes, como ella, se habían sentido atrapadas por las expectativas ajenas. El trabajo le brindó un sentido renovado de propósito y la oportunidad de conectar con personas que, en sus luchas, alimentaban su deseo de seguir adelante con valentía y autenticidad. La comunidad que empezó a formar a su alrededor fue otra pieza fundamental en la reconstrucción de su nueva identidad. En paralelo, Sophie retomó las citas, aunque con un enfoque distinto. No buscaba una relación que llenara vacíos o validara su valor. Aspiraba a una conexión auténtica, basada en la complicidad y el respeto mutuo. Las primeras experiencias fueron tímidas, a veces incómodas, pero también reveladoras.
Aprendió a escuchar sus emociones sin juzgarlas y a establecer límites claros desde el principio. En uno de esos encuentros, conoció a Lucas, un escritor independiente con quien compartió largas conversaciones sobre literatura, sueños y miedos. Sin embargo, Sophie mantuvo su cautela, recordando que su proceso requería tiempo y que no estaba dispuesta a perderse de nuevo dentro de relaciones que comprometieran su libertad. Su crecimiento personal se reflejaba también en su aspecto físico y emocional. Sophie retomó hábitos saludables, practicando yoga y caminatas por el parque que la hacían sentir conectada con su cuerpo y mente. La terapia siguió siendo un espacio sagrado, donde exploraba temas profundos, como su relación con su madre y las heridas heredadas de generaciones anteriores. En esas sesiones descubrió que para construir un futuro pleno, también debía sanar los vínculos del pasado, no con la intención de eliminar dolor, sino de encontrarles un nuevo significado que le permitiera avanzar sin cadenas invisibles. La aceptación de su propia historia, con sus luces y sombras, la fortaleció para sostenerse íntegra y segura. La última semana antes de marcharse, volvió a visitar la casa que una vez consideró su hogar posible. Ya no era un lugar de presión ni de luchas, sino un escenario que le ayudó a entender lo que necesitaba para ser feliz. Mientras recorría cada habitación, recordó los sueños que alguna vez tuvo, y con una sonrisa los vio transformarse en metas nuevas, propias y sin imposiciones. En ese instante, supo que, aunque el futuro era incierto, la confianza en sí misma era la única brújula que necesitaba para construirlo. Con el corazón liviano y una sonrisa tranquila, cerró la puerta esa vez para siempre, dispuesta a enfrentar con valentía la libertad ganada con tanto esfuerzo. La siguiente fase de la historia de Sophie encontró su ritmo en la cotidianidad que ella misma fue moldeando. Levantarse cada día, sin la sombra de imposiciones ajenas, era un acto renovador que no pasó desapercibido en su alma. En el pequeño apartamento de Nueva York, donde la luz del amanecer se colaba tímidamente entre las cortinas, ella encontraba momentos de silencio que le permitían escucharse verdaderamente. La editorial se había convertido en un espacio de inspiración constante, pero también en un terreno donde aprendía a desenvolverse con confianza y autonomía. Sus compañeros de trabajo la valoraban no solo por su talento, sino por esa mezcla de serenidad y fortaleza que empezaba a irradiar. En una tarde cualquiera, mientras caminaba por un parque cercano al trabajo, recibió una llamada que cambiaría el curso de su día. Era a Elena, su madre, con una voz dulce y cálida que parecía traspasar las distancias. Hablaron largo rato compartiendo no solo novedades, sino anhelos y miedos que aún latían en el interior. La cercanía, aunque física, lejana, se sentía en cada palabra. Sophie entendió que ese amor incondicional era uno de los pilares que la sostenían, ese refugio silencioso donde podía descansar al terminar sus jornadas. La conversación terminó con la promesa de una visita próxima, una que ya no se sentía como un regreso al pasado, sino como un reencuentro con las raíces que la vieron crecer. Decidió que era momento de dar un paso más hacia su proyecto personal, el libro que desde hace meses escribía entre cafés y noches de insomnio. En ese texto, Sophie vertía sus emociones sin miedo, capturando la complejidad de su vivencia y la reconciliación con su historia. La editorial se mostró entusiasta con los avances y la alentaron a preparar propuestas para la publicación. Esta vez, la joven sentía que tenía el control total sobre su narrativa y que esa libertad era el verdadero triunfo después de las heridas y las pérdidas. Cada palabra escrita era un acto de sanación, un legado que ofrecía luz a quienes, como ella, luchaban por recuperar su voz. Otra dimensión de su transformación se manifestó en sus nuevas relaciones sociales. Sophie había encontrado en un grupo de amigos
un círculo que la aceptaba sin condiciones, donde la autenticidad se valoraba por encima de cualquier estándar impuesto. Las tardes de risas, conversaciones profundas y silencios cómodos se volvieron rituales que llenaban ese vacío que antes intentaba tapar con compañías efímeras. La confianza mutua se construía con humildad y respeto y, poco a poco, ella empezó a sentir que no estaba sola en su camino, sino acompañada por almas que apreciaban su esencia. Un día, mientras exploraba una librería independiente, conoció a Lucas, un escritor independiente con una mirada inquieta y una sonrisa amable. Las charlas sobre literatura se convirtieron en encuentros esperados, donde compartían sueños, miedos y anécdotas que les acercaban sin presiones ni promesas. Sophie se tomaba su tiempo, consciente de que la paciencia era una virtud necesaria para no repetir ciclos dañinos. En Lucas encontró un reflejo de esa libertad que tanto buscaba, un compañero de viaje que respetaba sus tiempos y su espacio. La conexión, aunque incipiente, prometía un aprendizaje mutuo y sincero. Mientras su vida se expandía en horizontes nuevos, Sophie no olvidaba las heridas del pasado. La terapia seguía siendo un refugio donde exploraba no solo sus miedos inmediatos, sino patrones heredados que le habían marcado profundamente. Descubrió que sanar no significaba borrar, sino reconocer y dar nuevos sentidos a esas cadenas invisibles. En las sesiones, enfrentaba la complejidad de las relaciones familiares, la lucha por establecer límites saludables y el reto de construir su identidad independiente. Cada encuentro con su terapeuta era un paso más hacia la integración y la paz interior. La vuelta a su ciudad natal, meses atrás, había dejado una huella imborrable. La casa que una vez simbolizó imposición y lucha, ahora representaba la fortaleza de quien se atrevió a decir no. Reencontrarse con sus padres fue una experiencia de amor renovado, donde cada palabra tenía el peso de la aceptación y el respeto por su autonomía. Las conversaciones hablaban de proyectos futuros, de sueños que ya no estaban marcados por el pasado, sino por la esperanza de lo porvenir. Sophie sabía que, aunque la distancia era física, los lazos afectivos permanecían intactos, fortalecidos por el crecimiento y el entendimiento mutuo. En los espacios que había creado para sí misma, también emergió el deseo de ayudar a otros. El contacto con una organización dedicada a mujeres en situaciones de conflicto familiar se convirtió en un compromiso que le daba sentido y propósito. Compartir su experiencia desde la empatía y la autenticidad le permitió dar voz a quienes, como ella, habían atravesado laberintos emocionales difíciles. La labor voluntaria le brindó no solo la satisfacción de contribuir, sino también la oportunidad de enfrentar sus propias sombras a través del servicio. Cada historia escuchada era un espejo que iluminaba caminos y cada logro una celebración conjunta. El desarrollo personal de Sophie se reflejaba en su cuidado integral. Adoptó nuevas rutinas que honraban su cuerpo y mente, desde la práctica diaria de yoga hasta la alimentación consciente. Estos pequeños hábitos se integraron en su vida como rituales sagrados que le proporcionaban equilibrio y energía. La conexión con la naturaleza, las caminatas por el parque y la meditación se volvieron herramientas que le permitían manejar el estrés y cultivar la calma interna. En ese cuidado constante, encontró un respeto profundo hacia sí misma que antes le resultaba esquivo. A medida que el libro avanzaba, Sophie comenzó a compartir fragmentos en redes sociales y blogs, siempre desde la honestidad y la vulnerabilidad. La acogida superó sus expectativas. Lectores de diferentes lugares conectaban con su relato y la alentaban a continuar. Sin embargo, también tuvo que enfrentar algunos comentarios negativos.
recordatorios de que la exposición traía consigo luces y sombras. La joven aprendió a mantener el equilibrio, a filtrar la crítica sin perder la confianza ni desviarse de su camino. Mantener la integridad de su historia se convirtió en un acto de coraje cotidiano. La invitación para participar en un panel sobre escritura y empoderamiento representó un desafío personal que Sophie abrazó con valentía. Preparar esa intervención le exigió tiempo y reflexión profunda, pero también le brindó la posibilidad de celebrar su crecimiento públicamente. La experiencia resultó ser un espejo donde vio reflejada su propia transformación y un espacio para inspirar a otras mujeres a contar sus historias. Al finalizar, el aplauso y las palabras de agradecimiento la hicieron sentir que cada paso dado valió la pena, que su voz era poderosa y necesaria. Caminando sola por las calles iluminadas después del evento, se prometió a sí misma nunca dejar que nadie silenciara ese canto interior que ahora vibraba con fuerza inquebrantable. Después de aquella noche en que se prometió no callar nunca más, Sophie sintió como una energía nueva recorría su cuerpo. El impulso por seguir escribiendo, por transformar el dolor en palabras con poder, fue más fuerte que cualquier miedo. Los días se sucedían entre insomnios productivos y encuentros enriquecedores. La editorial empezó a planificar el lanzamiento oficial de su libro, una obra donde no solo se narraban sus vivencias, sino también se exploraba la naturaleza compleja de las relaciones familiares y el proceso de encontrar la identidad propia en medio del caos. Cada página que terminaba era un paso hacia la liberación definitiva, una reafirmación silenciosa de que nadie más podría definirla. El apoyo de sus amigos y la nueva red que había tejido a su alrededor se convirtió en un refugio firme. Lucas y ella compartían tardes enteras entre cafés y paseos, donde la literatura no era solo un tema, sino un vehículo para contemplar la vida. En ese diálogo constante, Sophie aprendió a entregar su confianza poco a poco, a abrir un espacio para la vulnerabilidad sin perder la fortaleza que había construido. No buscaba perfección ni relaciones ideales. Lo que anhelaba era autenticidad en su forma más pura, y en Lucas encontró algo cercano a eso. Sin embargo, no todo era serenidad. Aún había días en los que el recuerdo de Jason y de la familia que una vez la había asfixiado se presentaba como una sombra difícil de disipar. Pero en esos momentos, Sophie había aprendido a mirar hacia adentro y encontrar la raíz de esas emociones, no como una víctima del pasado, sino como una mujer que había sobrevivido a sus propios miedos. La terapia continuaba siendo el espacio donde podía desarmar esos recuerdos, comprender su lugar y resignificarlos, devolviendo a su historia el significado que ella decidía darle. La vida cotidiana en Nueva York se había vuelto un mosaico de pequeñas victorias. Desde su rutina en la editorial, que la desafiaba y la estimulaba, hasta las caminatas matutinas en el parque, cada instante se convirtió en un acto consciente de cuidado personal y libertad asumida. Sophie comenzó a practicar yoga con más constancia, encontrando en cada respiración una manera de volver a su centro. La alimentación consciente y los hábitos saludables no solo transformaron su cuerpo, sino también su mente, dándole la claridad y energía para seguir adelante sin renunciar a sí misma. Mientras tanto, la publicación de su libro se acercaba y con ella la emoción y el temor que todo autor enfrenta al presentar su obra al mundo. Sophie decidió que asistiría a todas las presentaciones, dispuesta a compartir su verdad sin filtros. Uno de los eventos más esperados fue en una prestigiosa librería de Manhattan, donde, frente a una audiencia diversa, leyó fragmentos de su texto con voz firme y clara. La respuesta, cálida y emotiva, elevó su espíritu, demostrando que su mensaje
había calado hondo en aquellas personas que de alguna manera también buscaban sanar a través de las palabras. Aquel éxito fue un punto de inflexión. Sophie empezó a recibir invitaciones a programas de radio, podcasts y charlas sobre empoderamiento femenino y resiliencia. Cada experiencia la enfrentaba a su propia historia, pero también le permitía despojarse del miedo a ser juzgada. Comprendió que el compartir no solo ayudaba a otros, sino que la fortalecía a ella misma. Su voz se convirtió en instrumento de luz, y la escritora se transformó en una voz respetada dentro de su comunidad, alguien que con humildad y valentía hablaba desde la experiencia. La relación con sus padres siguió evolucionando de manera tierna y orgánica. La distancia física les había enseñado un amor más libre, menos dependiente y más respetuoso. Las llamadas telefónicas se convirtieron en rituales esperados, y las visitas en momentos de alegría sincera, sin expectativas ni presiones. Elena y su esposo disfrutaban de ver a Sophie florecer sin el peso del pasado, admirando cómo su hija había transformado el sufrimiento en fuerza y sabiduría. En uno de esos encuentros, Elena le confesó entre lágrimas que su mayor sueño había sido siempre verla feliz, siendo ella misma. Mientras tanto, el vínculo con Lucas seguía construyéndose sobre bases sólidas. Las conversaciones profundas y los momentos de complicidad reforzaban una conexión libre y honesta. No había prisa ni expectativas, solo la certidumbre de que aquel encuentro era un regalo inesperado. Sophie valoraba la paciencia que ambos ejercían, porque sabía bien que su corazón necesitaba tiempo para sanar completamente. Y aunque la idea de amar de nuevo le resultaba a veces desconcertante, la confianza nacida en esa relación le transmitía paz. En lo profesional, Sophie comenzó a asistir a talleres literarios y encuentros culturales que ampliaban sus horizontes creativos. La editorial la apoyaba en cada paso, estimulando su crecimiento y alentándola a explorar nuevos géneros y formatos. Su nombre empezó a figurar en revistas especializadas y su trabajo ganó reconocimiento entre quienes apreciaban la honestidad y la profundidad de su voz narrativa. Esa carrera, nacida de una experiencia personal, se convertía en el instrumento con el que Sophie sentía que podía no solo expresarse, sino dejar una huella significativa. Al cabo de un año desde su ruptura, Sophie asistió a un evento importante, un congreso internacional sobre mujeres y empoderamiento. Allí, en un auditorio lleno de gente diversa y apasionada, fue invitada a compartir su historia y su proceso de sanación. No fue un discurso preparado únicamente para impresionar, sino un testimonio sincero que tocó los corazones de los asistentes. En sus palabras, Sophie pudo conectar su experiencia personal con una narrativa colectiva, mostrando cómo la fortaleza y la dignidad pueden surgir de los momentos más complicados. Al regresar a Nueva York, con el corazón lleno de nuevas energías, Sophie decidió que era el momento de cerrar algunas puertas definitivamente. En una carta que escribió para sí misma, plasmó su deseo de perdonarse, de dejar ir las culpas y los resentimientos que, sin querer, aún habitaban en su interior. Aquella carta no sería enviada a nadie, pero se volvió un símbolo del compromiso que había hecho consigo misma: vivir sin miedo, con autenticidad y sin permitir que nadie dictate su camino. Finalmente, en una tranquila mañana de 1900 primavera, Sophie caminó por las calles de Manhattan con una calma que antes le parecía inalcanzable. Sabía que el futuro era incierto, pero también que, por primera vez, no necesitaba que alguien más le garantizara la felicidad. La dicha que ahora sentía nacía de ese amor profundo por sí misma, de una autonomía conquistada con valentía y paciencia. En su pecho,
una melodía silenciosa celebraba el renacer de una mujer que, tras atravesar la tormenta, había aprendido a volar libre bajo su propio cielo. Y así, Sophie comenzó a escribir la página más hermosa de su vida, una historia que solo ella podía contar.